rostro y hazme oír. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Amén. Gloria al Señor. Ni que me hubiese puesto de acuerdo con la coordinación ni con la música respecto de lo que les vengo a contar. Digo, les vengo a contar porque al menos la introducción sí es mía, ¿sí? No es del Señor. Y tiene relación con lo que me está pasando en el último tiempo. Fíjese que las canciones que estábamos cantando con gozo al Señor nos mostraban una condición de agradecimiento, de que es Él el que va por delante, ¿cierto? De que Él es el que sustenta todo y por supuesto que eso es cierto. Pero en el día a día a veces a uno se le olvida y al menos le hablo por mí. Ha sido un tiempo bien turbulento en el que me levanto ya quejándome y, y por el trabajo y como que uno empieza, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué? Y en ese proceso es que el Señor me habla y me dice la viuda de Sarepta. Y le reconozco, hermano, que todavía no entiendo a la perfección por qué me dijo eso, ¿ya? En la viuda de Sarepta. Y como buen Mateo, entonces me fui y me leí de nuevo el pasaje en Primera de Reyes 17, ¿cierto? La viuda de Sarepta y ya, Señor, gloria, porque la palabra siempre edifica cuando uno la lee, a pesar de que ya la haya revisado antes, pero seguía con esta sensación de ya, pero no entiendo, Señor, no entiendo qué me quieres decir con esto. Eh, y ¿será entonces, Señor, que no me quisiste hablar de Primera de Reyes y me quisiste hablar de cuando Jesús cita a la vida de Sarepta en Lucas 4? Ya, entonces voy y leo Lucas 4. Tampoco, porque el pasaje ahí está hablando de que no escuchan a Jesús, ¿cierto? Como profeta en su propia tierra. Entonces uno dice, no tiene relación con esto. Y le sigo preguntando al Señor, entonces, ya, pero, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué me dijiste esto? Y me van a creer que el Señor entonces me lleva de la manito, pasaje a pasaje, me hace un tour por muchos versículos. Y entre esos tours, por ejemplo, me hizo leer todo el libro de Oseas, me hizo leer Primera de Samuel, con especial énfasis en Saúl, ¿sí? Y yo, amén, Señor. eh, Estoy entendiendo, creo, estoy entendiendo los pasajes que me están mostrando, pero no entiendo lo que me está hablando, Señor. Y creo que ese tour que me hizo recorrer el Señor muestra muchas cosas. Muestra en verdad que mi foco estaba puesto en otras cosas. Muestra en verdad que no estaba escuchando al Señor. Muestra que no estaba colocando la mira en ministrar mi casa, en pasar tiempo con mis hijos, en
puedo contarle 100 cosas, hermano. Y estaba poniendo las cosas en el trabajo, que al final del día uno piensa que por más que, o sea, uno tiene que esforzarse más y más y más para con eso agradar. Pero eso no es lo que le agrada al Señor. Entonces no les vengo a contar una introducción de lo bien que lo he hecho, sino que les vengo a contar una introducción de el reto del Señor que, que ha tenido en estos días conmigo. Y, y después de este reto, cuando me veo confrontado por el Señor, así como en chileno, bueno, pero ¿qué estáis haciendo, pues, compadre? Eh, Recién ahí el Señor me dice, ya, y esto es lo que hay que hablar. Y, y me llevó a Habacuc, así que para que tenga su Biblia preparada en Habacuc, vamos a revisar algunos versículos de Habacuc, pero voy a tratar de resumirles los 3 capítulos, ¿ya? Sin darle ser tan extenso en eso, no se preocupe. Pero quiero que se queden con esta carga, porque la verdad es que esta palabra, como pocas veces, me confrontó a un punto en que yo no sabía si iba a poder estar acá hablándole, hermano, porque no me considero quién. Eh, Considero que le reclamamos tanto al Señor. Yo primeramente, le reclamamos tanto al Señor. Pero Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto otro? Y estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto, Señor? Esa no es la pregunta. Entonces los invito a Habacuc, capítulo 1, de donde el versículo 1 al 4, guardando las proporciones con lo que yo les conté de mí, tenemos al profeta Habacuc que recibe visión por parte del Señor, pero en esta visión, previamente, Habacuc le reclama al Señor. Pero Habacuc, a diferencia de lo que yo les conté de mí, no le reclama por, Señor, me falta esto, Señor, ¿por qué esto? Sino que le reclama por el pueblo, ¿sí? Por las cosas que están pasando, por la afrenta que estaban viviendo los justos en ese momento. El contexto de Habacuc es poco antes de que venga la invasión babilónica a Judá, ¿sí? Eh, y, y en esto entonces, ¿hasta cuándo, oh Jehová? En el versículo 2, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. De sufrir violencia, ¿sí? Porque en verdad ahí hay un verbo. De sufrir violencia. Y sigue, ¿cierto? Porque empieza a hablar de que, de por qué tenía que ver la injusticia, ¿sí? Habla de iniquidad. Y entonces el profeta Habacuc lo que empieza a hacer es decirle al Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué el pueblo tiene que sufrir si es tu pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar pasando estas cosas? Y esa no era la pregunta correcta. Señor bueno, en esta tarde clamamos a ti para que nos hables, para que la palabra que revisemos hoy día pueda ser ministrada de manera correcta y que tengamos una cosa sola presente, Señor, que lo que tú nos digas venga de ti, Señor. Cualquier palabra que venga de mi boca, por favor, quítala, y lo que venga de ti, reténlo, no solo ahora, sino que en el resto de la semana, para que también nos hable fuera de tiempo, Señor. Porque tu palabra es preciosa y es hermosa y es la que nos instruye y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor. Amén. Me recordaba especialmente una de las palabras que dijo nuestro hermano Cristóbal la semana pasada. Si no vio la predicación, si no pudo estar, como por ejemplo fue mi caso, puede ver el link en YouTube, entonces no hay ninguna excusa, ¿sí? Eh,
que hablaba que el Señor fue el que más trabajó. Nuestro hermano nos dijo que trabajó 3 años y medio. Sí, eso es lo visible y a eso hay que agregarle todo el tiempo que se preparó. Los 30 años que se tuvo que preparar para poder ejercer su ministerio. Entonces, el Señor no tuvo descanso cuando estuvo acá en medio de nosotros. El Señor sigue trabajando. Entonces, claro, eso también me confrontó en cierto punto porque yo le reclamaba al Señor y ya, pero ¿quién soy tú, Fabián? Así como, ya, córtala, po. Eh, y el contexto entonces de este reclamo justo, lo voy a poner por parte de Habacuc, es que no hay un cumplimiento de la ley. eh, los justos son asediados por los impíos, de manera literal ahí en Habacuc, y el juicio no es según la verdad. Esas cosas Habacuc estaba cuestionando. Pero ¿qué le contesta el Señor? Este pasaje quizás sea más conocido, ¿sí? Mirad entre las naciones, Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ya, ahí lo que empieza a hablar el Señor es respecto de los caldeos y de la justicia que van a hacer los caldeos como instrumento del Señor, a pesar de que los caldeos no creían en Jehová. Vienen entonces a ser un instrumento de justicia escogido por el Señor para castigar a Judá, porque efectivamente ellos estaban desviados. Entonces, la pregunta de Habacuc que nos hacíamos al principio, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Debió haber sido reformulada lo siguiente, de ¿por qué el pueblo está apartado de ti? ¿Qué hago para que el pueblo vuelva a ti? ¿Sí? Y el Señor entonces le explica a Habacuc, así como Habacuc, ven, esto es lo que va a pasar con Judá. ¿Sí? Habacuc lo entiende a la primera, lo entendió. Eso cuesta, a nosotros nos cuesta entender al Señor a la primera. Pero Habacuc lo entiende y no se calla, o sea, no, sigue preguntándole al Señor. Y es hermoso este pasaje en lo que resta del capítulo 1, porque fíjese que empiezan a aparecer unos símbolos que no los agrega Reina Valera por si acaso, hermano, ¿ya? Vienen del original, que cuando Habacuc entonces reconoce al Señor y reconoce a la roca, ¿sí? Yo encuentro ese pasaje, pero glorioso, porque Habacuc tiene 3 capítulos y uno dice, ya, pero... Y, y los estudiosos bíblicos dicen, es un profeta menor, y ya. Y uno como que le baja un poco el perfil a Habacuc. Hermano, está viendo al Señor y a la roca, que para nosotros después no es interpretada como el Cristo, ¿sí? Probablemente Habacuc en lo que estaba pensando era en esta roca de la salvación en el desierto, ¿sí? Que también es Cristo, por supuesto, pero eh, lo digo porque después hace referencia también a pasajes del desierto, del exilio en Egipto. Y entiende el propósito entonces, dice, no, el Señor, sí, roca, pero le protesta igual. ¿Por qué? Pero no moriremos, Señor. O sea, ¿cómo va a pasar esto? Si somos tu pueblo, tú, tú eres demasiado puro, limpio, ¿cierto? Y empieza a exaltar al Señor, pero con el afán de alivianar el castigo a Judá. Sí, no, pero ¿cómo tú que eres tan limpio? Va a hacer esto, Señor, no. Entonces, eh, el Señor le tiene que decir, ya, pero Habacuc, no solo te dije esto pasó, sino que también le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. 2:2 le estoy leyendo de Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué cosas? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese pasaje es bien conocido, ¿cierto? Y también el que es dado el vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hermano, usted se va a preguntar quizás por qué el hermano Fabián está leyendo Habacuc. ¿Y no le parece esta situación que es exactamente lo mismo que estamos viviendo en este tiempo? Personas que están preocupadas de ensanchar lo suyo, de edificar para sí mismos. No preocupados de Sión, sino que preocupados del Seol. Ensanchando, 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 viviendo de una manera injusta ante los ojos de Dios, dándole lo mismo, a pesar de ser un pueblo escogido por Él. Sí, porque el Señor no es solamente Dios de la nación Israel como la conocemos, sino que de todos nosotros. Otra cosa es que queramos hacer ojos ciegos, ¿cierto? Oídos sordos. Y no, este no es mi Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero no podemos negar que Él es el Todopoderoso, el Creador, y que está acá vivo y reinando. Entonces, esta misma situación estaba pasando ahí, pues, hermano. Esta misma situación. Lo mismo que nosotros vivimos en este tiempo. Y así como yo, no voy a hablar por usted, pero probablemente haya algún otro hermano en otra congregación eh, que está haciéndole preguntas incorrectas al Señor, que a modo de queja, a modo de no entender el propósito del Señor. Y esto nos lleva entonces a que el Señor te dice, tú tranquilo, yo me voy a encargar de esto. Y esto va a pasar. ¿Tendremos oídos para poder escuchar lo que el Señor nos querrá decir? Porque el Señor viene. El Señor viene, hermanos. No, no da lo mismo lo que estemos haciendo hoy día. ¿Sí? El Señor viene y pronto. Y el Señor es celoso de su pueblo. Entonces, llegado a este punto, desde el versículo 6 al 19, para no leerle toda la porción de la Escritura, el Señor explica cómo va a ser este castigo ahora a Babilonia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 habíamos hablado de que Babilonia castigaba a Judá, pero ellos atribuyeron a sí mismo la gloria. Le dieron la gloria a su Dios. No reconocieron en este castigo a Judá que habían sido instrumento utilizado por el Señor. Dicho eso, entonces el Señor dice, no, los desecho. Los desecho porque se enaltecieron a sí mismos, acumularon riquezas. Y empieza a describir ahí en lo que usted, en su Biblia física o la de papel, o sea, perdón, la digital, si especial los que estuvieron en la clase del lunes, ¿sí? Ya la puede revisar, comparar varias versiones. Y lo que va a encontrar en Ayes contra los injustos, ¿sí? Y lo empieza a declarar entonces, eh, y eso se cumple en su momento con Ciro el Persa, ¿ya? Ciro el Persa es el cumplimiento de estas cosas que está diciendo el Señor. Pero coloca un punto que sí les quiero leer. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Versículo 18. La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué está haciendo imágenes mudas? ¿Confía el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Cuántos ídolos hay en medio nuestro?
No voy a hablar de la sociedad y algo que no me toque. ¿Cuántos ídolos hay en medio nuestro? Sí, es que no tengo figuritas de santería, ya, qué bueno, hermano. Eh, pero no tendrá en su ídolo un mal amor a su familia, no tendrá algún ídolo en el trabajo, en su propio esfuerzo, en su mente, que se gloría de lo capaz que es para poder resolver cosas. Puedo sumar y seguir, pero los ídolos están en medio nuestro. Le rendimos culto, le apartamos nuestro tiempo, le dedicamos nuestra energía, nos levantamos pensando en esas cosas y dejamos en un segundo plano al Señor. Lo dejamos en un segundo plano. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Así, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y entonces, mis hermanos, el capítulo 3 dice oración en sus Biblias físicas, pero es un cántico al Señor. ¿Sí? Si se fija, hay algunas expresiones ahí en la Biblia que aparece Selah. El último versículo da instrucciones, de hecho, a los músicos. Entonces, no, es un cántico. ¿Sí? Entonces, Habacuc está haciendo esto cantándole al Señor. Y Habacuc le está agradeciendo al Señor. Entonces, el profeta, habiendo recibido esta confrontación, entiende su error, de que estaba poniendo la mira en otras cosas. Entiende, exalta al Señor. Y para no leer todo el capítulo 3, pero lo invito a que lo lea porque hace referencias hermosas, por ejemplo, a la salida de Egipto o al pacto de Noé. Y versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Exaltamos el nombre del Señor porque a pesar de todo, Él no solo tiene su propósito, no solo lo cumple a pesar de lo que tú o yo puedas pensar, puedas resistirte, puedas hacerle preguntas distintas, el Señor lo cumple y en eso nosotros vemos su misericordia y recibimos su bendición por añadidura. Y aquí entonces nosotros lo que debiésemos hacer es exaltar como hizo Habacuc con el Señor y quebrantarnos delante del Señor, porque debiésemos poner la mira en las cosas que de verdad importan, hacerle las preguntas correctas al Señor. Y la predicación podría haber terminado acá, por supuesto, mejor conducida y para generar realmente el ambiente, ¿cierto? Y que estemos quebrantados, exaltando al Señor. Hagámoslo, pero esto no es todo. Porque lo tremendo de la palabra del Señor acá es que esta no es mi interpretación. Y estas palabras no fueron dichas solamente para Judá en ese momento del tiempo, sino que en el inicio del primer viaje misionero de Pablo, cuando llega a Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, por si lo quiere buscar, lo que hace al terminar el culto en el que estaban en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y le dan la palabra a los forasteros, en donde venía entonces Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pablo entonces levanta la voz y empieza a enumerar los siguientes puntos, desde Hechos 13, del versículo 16 al 37.
para que usted lo lea. De verdad, hermano, lo invito a que esto después revise esta parte de la predicación en YouTube y lea estos pasajes para que se entiendan mejor. Aquí los vamos a resumir. Dios los sacó de Egipto. 40 años soportó el Señor al pueblo en el desierto. Les da como herencia la tierra de Canaán. Durante 450 años en que el pueblo anduvo en desobediencia, les envió jueces. ¿Para qué? Para, a pesar de su injusticia, de no estar cumpliendo las cosas como el Señor quería cumplirlas, cuando se arrepentían levemente, el Señor les enviaba un juez y los libraba de la mano del enemigo. Les piden rey, o sea, ningunean al Señor. No, tú eres nuestro rey, necesitamos un rey humano. Les coloca un rey que es Saúl. Saúl se aparta de la palabra del Señor. Y entonces coloca a David, que es el más grande ante los ojos de un judío. ¿Sí? Y entonces después Pablo empieza a hablar de Jesús el Salvador, como la promesa que le había sido dada a David. Y entonces empieza a hablar de Jesús, primero que vino el bautismo de Juan, anunciando el arrepentimiento y que venía alguien detrás de él, del quien no era digno de desatar el calzado, ¿cierto? Y empieza a nombrar el cumplimiento de las cosas, concretamente cuando matan a Jesús, lo crucifican, siendo él inocente. Ese es el cumplimiento. Él siendo inocente, de todas maneras es crucificado y condenado. Entonces muere injustamente, pero resucita, entonces no ve su carne corrupción. Y después de hacer ese enorme resumen para los judíos, les dice lo siguiente: mirad pues que no venga sobre vosotros. ¿Y qué es lo que hace? Cita Habacuc. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que no nos vaya a pasar a nosotros también, que teniendo toda esta multitud de señales, teniendo la palabra a disposición, habiéndonos hablado el Señor, habiéndonos sacado de donde estábamos, teniendo día y noche su palabra a disposición, entre medio de nosotros, hermanos, pastores que son mucho más competentes que nosotros y nos pueden guiar, no nos vaya a pasar que no entendamos las señales que están pasando, que no entendamos cuál es la voluntad del Señor, que no entendamos que debemos cambiar nuestra forma de conducirnos delante del Señor, que no lo veamos, que a pesar de tener toda disposición, no lo veamos. Porque Él está acá, Él sigue ministrando su templo. Y Él nos hizo sacerdotes de su templo. Pero ¿dónde está puesta mi mira, hermano? ¿Dónde está puesta su mira? Está puesta en que Él hizo todas estas cosas por nosotros y por ende debemos cuidarnos de que no le pase como le pasó al pueblo Judá, como le pasó a los judíos después de Jesús, como nos sigue pasando a los que no nos ha sido revelado el Señor. Que nos conduzcamos una y otra vez en desobediencia. ¿Qué debemos hacer entonces, hermano? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dos cosas el profeta Habacuc resalta en esta historia. Primero, tiene que ver con uno de los versículos que ya leímos y que no puse el suficiente énfasis, que es el versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, ese tiempo es el tiempo del Señor. ¿Sí?
Yo sé que usted ya ha escuchado muchas veces la explicación del pastor, así que no se las voy a dar. Pero este tiempo del Señor, ¿cómo nosotros podemos entender un tiempo que no manejamos nosotros? Bueno, estando atentos al Señor. Entonces, si no estamos atentos al Señor, ¿cómo vamos a poder entender que aún falta un tiempo? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer? No, es que salió tal presidente, no, es que están colocando estas leyes, no, es que hay mucho trabajo, no, es que el IPC, no, es que... Y nos vamos a empezar a quejar, olvidando que el Señor es soberano, que los tiempos son de Él. Y la segunda es que todas estas cosas pasaron por algo que nosotros también somos susceptibles de que nos pase. Y aquí quiero colocar el énfasis. Que al pueblo le falte conocimiento de Dios. Estas cosas pasaron y estas cosas siguen pasando porque hay falta de conocimiento de Dios. Y con esto no le quiero decir, entonces, hermano, enciérrese en su casa a leer la Biblia y léase en una semana toda la palabra. No se trata de eso. Nos falta conocimiento de Dios. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Qué estamos haciendo en nuestro día a día? ¿Cómo oramos al Señor? ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo? ¿Qué le dedicamos al Señor? ¿Qué le ofrendamos al Señor? Porque Él nos dio todo. Él nos dio la vida. Tenemos vida nueva gracias al Señor. Quizás no somos tan conscientes porque estábamos vivos para nosotros y ahora estamos vivos de manera eterna y uno dice, ya, sigo con mi misma vida. No. Es una vida eterna que podemos empezar a vivir desde ya. ¿Y qué le estamos entregando al Señor? ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿Cuáles son las preguntas que usted y yo le hacemos al Señor? En esta tarde, en especial en los que están en las casas porque están con más distracciones, quiero invitarlos a lo siguiente. Que cerrando sus ojos, piensen en esto. ¿Qué he hecho esta semana por ti, Señor? ¿Qué cosas he puesto como prioridad? ¿Estás tú? ¿Te he hecho preguntas de qué es lo que quieres? ¿De cómo quiero que manejes esto? ¿De cómo tengo mayor conocimiento de ti? Porque soy tu hijo, pero no te conozco lo suficiente. Y me paseo como un hijo con timidez en tu casa. ¿Cuáles son esas cosas? Colóquelo todo delante del Señor. Señor, ¿dónde está puesta mi cabeza? Incluso en este momento, ¿estoy viendo dos pantallas a la vez? ¿Estoy pensando en las cosas que tengo que solucionar mañana en el trabajo, en el hijo que tengo acá al lado, en mi relación amorosa, en la teleserie que no terminé de ver? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón al final? Porque la boca, ¿cierto? Transmite, de la boca sale la abundancia que hay en el corazón. Entonces todo esto nos lleva finalmente a, ¿pero qué hay en mi corazón realmente, Señor? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Es un corazón agradecido como el que nos hacía la invitación nuestra hermana Andrea al iniciar el culto? ¿Es un corazón agradecido del Señor como escuchábamos en las canciones? ¿O es un corazón que se queja día y noche, que no descansa? Y es imposible que descansemos, hermano, si no somos capaces de colocarle todas nuestras cargas al Señor y no creer a ojos cerrados de que Él es el que está ministrando tu vida, de que Él es el que está corrigiendo como el mejor cirujano del mundo todas las pequeñas cosas que están en tu corazón y que tú ni siquiera sabes. Pero ¿qué preferimos? Ocupar ese tiempo en quejarnos al Señor.
¿Qué preferimos? Ocupar ese tiempo en hacerle preguntas incorrectas al Señor. Te invito en esta tarde, hermano, a que le hagamos las preguntas correctas al Señor, a que vaciemos nuestro corazón delante del Señor. Si salen imperfecciones no importa, pero que Él las sepa. Padre Santo, Padre Santo, tu trono es santísimo, Señor, porque tú eres el que vive en las alturas, Señor. Toma control de este lugar, ministranos en las casas también, Señor. Ministranos, Señor, porque nos falta conocimiento de ti, Señor. Necesitamos, Señor, más de ti, Padre, para que en esos instantes en los que nos olvidamos, en que ponemos las prioridades en otro lugar, en que nuestra boca habla a destajo cosas en contra de ti que tú ya tienes bajo control. Oh Señor, controla todo eso, te lo entregamos, Señor. Te pedimos perdón por acercarnos a ti de manera inmunda, Señor, de manera injusta, porque tú eres el único justo, Señor, y que pagaste con tu sangre, oh Jesucristo, y tú hiciste justicia delante del Señor, porque ninguno de nosotros lo logró, solo tú, Señor, pero lo olvidamos, lo olvidamos. Padre, coloca en nuestras mentes, coloca en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros actos, en la gente que nos rodea, Señor, esta carga. Tú eres soberano, Señor, tú eres soberano, tú administras tu tiempo y nos das a conocer por tu misericordia qué es lo que vendrá. Padre, no tenemos nada que temer porque sabemos que tú vienes y vienes pronto, Señor. Te exaltamos en esto y te pedimos paciencia y que extiendas aún más tus brazos de misericordia, Señor, para sostenernos, porque te fallamos muchas veces en el día a día, en que lo olvidamos, en que nos sentimos inseguros, en que olvidamos, Señor, que tú tienes control sobre todo y pretendemos con nuestras fuerzas solucionar las cosas. Pero, Señor, este no es tiempo para nosotros, este es tu tiempo. Siempre ha sido tu tiempo, Señor, porque tú sigues reinando. Padre, Padre, clamamos a ti para que podamos ser partícipes de tu gloria, Señor. No solo por la salvación que nos has dado, sino también porque queremos participar, Señor, de tus actos, de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Danos palabra para convencer al que aún no te conoce, Señor. Danos palabra para convencernos a nuestra mente que sigue hablando de día y de noche, tratando de combatir la naturaleza que tú ya has implantado en nosotros, Señor. Oh Padre, ministranos en este sentido y háblanos durante la semana en este sentido, Señor. Que así como lo hiciste en su momento con Habacuc, un profeta que no venía de alta clase y que tuvo que hablarle a los de alta clase, a este profeta que venía con muchas quejas delante de ti y que se humilló delante de tu presencia cuando le diste las razones, así también haz con nosotros, para que no pase lo que nuestro hermano Pablo, tu apóstol, advirtió. No vaya a ser cosa que esto nos pase, no vaya a ser cosa de que no estemos entendiendo tu tiempo y de cómo lo administras. Sóplanos, Señor. Sóplanos, Señor, porque necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de estas cosas. Si por algún motivo esta palabra no nos ha tocado, yo le invito a que no sea tan insensible como yo y que se cuestione qué es lo que está haciendo, dónde están sus prioridades. Porque lo que no puede pasar es que tardemos en escuchar la voz del Señor. Eso es lo que no puede pasar. Y si pasa eso, acuérdese de lo que les conté hoy día de mí, de alguien torpe que está colocando las prioridades en otro lado. Y coloquémoslas delante del Señor. Esa es la principal señal de si estamos en coinonía con el Señor, de si estamos buscando de su conocimiento.
Que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos constantemente también al Señor que podamos vivir esto, que podamos hacerlo vivo en nosotros, que no quede en un mero escuchar. Amén. Y siguiendo un poco en